Yo creo que está bien, ¿no? Empezar con una presentación, que te presentes tu pitch de Ascensor, quién eres, los que te conozcan, seguro que hay más de uno que sí y demás. Vale, a ver, no me lo he preparado, pero básicamente me llamo Guillem Roig. Quizá me conocéis más por ser el autor del blog La Hormiga Capitalista. Y básicamente yo, pues, era pues, una persona normal y corriente que estaba trabajando en consultoría y a partir de ahí, pues, descubrí el mundo de las finanzas personales, de la inversión y de la independencia financiera y en mi cabeza, digamos, que hizo un clic, ¿no? O sea, cambió un poco mi percepción de mi carrera profesional, de la vida en general y del trabajo. Y a partir de ahí decidí abrir el blog para explicar al mundo un poco lo que estaba aprendiendo y de ahí, pues, un poco el blog fue creciendo, fui conociendo gente y una de esas personas que fue Sergi, que de hecho creo que estaba en tu grupo de capitalistas, pues me presentó a pues, lo que son mis actuales socios y decidimos fundar Value, ¿no? Que Value es es una startup que tiene como objetivo pues ayudar a las personas a gestionar mejor su dinero, básicamente. Y hacemos pues ahí pues formación, planificación y tenemos una comunidad pues muy chula también donde se habla de dinero, digamos, ¿no? Y Ujú. básicamente sería el resumen. A nivel más Es formal, es una sí, red dime. social, ahora también tenéis la red social como tal, Exacto, ¿no? Que se habla de exacto. dinero, sí. Exacto, básicamente lo que queremos es romper el tabú del dinero. O Ujú. sea, sabemos y todo el mundo es consciente, ¿no? Sobre todo en países más latinos como es España, que la gente no habla. No es como Estados Unidos que dices, yo tengo un sueldo de 5 cifras o de 7 cifras o yo gano tanto. Aquí no se habla. Y el hecho de no hablar provoca que la gente, o sea, gente que no está en contacto con el sector financiero, por así decirlo, se pierde mucha información, ¿no? Hay un problema de información asimétrica, es decir, hay una parte que tiene mucha información y una gran parte que no, ¿no? Ujú. Y queremos un poco anivelar o romper esa barrera para que todo el mundo tenga acceso a la información independiente y honesta para tomar mejores decisiones con su dinero, Ujú. básicamente. Una de estas decisiones para bueno, todo el mundo de la pantalla, ¿no? Planes de pensiones, que esto es una de Ujú. las cosas que a muchas personas pues les preocupa y demás. No sé si vas a atacar también el tema de, bueno, sí, te voy a dejar que expliques un Vale, poco qué vas a explicar, digamos. vale. Antes de nada, a comentaros, a ver, yo sí que estoy certificado como asesor financiero, no soy fiscalista como tal, o sea, no soy experto en temas fiscales al último detalle, pero a nivel de estrategia de inversión, de planificación y demás, sí que os puedo ayudar. Quizá hay alguna pregunta así muy concreta que se me escapa, pero bueno, lo buscamos y la resolvemos después, pero en general, pues lo que veis aquí es un poco lo que yo me he buscado la vida para entender y ver qué hago con mi dinero, ¿no? Básicamente. Entonces, antes de nada también mostrar cuál es mi postura y mi postura es a favor de los planes de pensiones. Hay mucha gente en contra, pero yo creo que es un producto pues muy bueno y de los pocos que hay para ahorrar impuestos de forma legal y sencilla en España, ¿no? Entonces, iremos pues explorando un poquito lo que os traigo hoy, pero antes también quería preguntaros cuántos de vosotros, ¿no? Me digáis por el chat, tenéis un plan de pensiones actualmente. Podéis escribir por el chat, veréis varios GIFs que me gustan bastante. Pilar tiene uno, Robin también. ¿Vale? Ya son dos. Ninguno. Muy bien. ¿Estáis contentos? O sea, ¿sabéis en qué invertís? ¿Os lo encasquetaron un poco con alguna hipoteca, en el banco? Fernando también. Porque mucha gente al final tiene un plan de pensiones un poco por obligación, ¿no? O- Bitcoin. Omar, Luego ¿no? veremos Sí. de, de tu empresa también, ok. Sí. En Indexa, muy bien, muy bien. Ujú, Tema Bitcoin, luego veremos las alternativas también a los planes de pensiones. Veremos qué opciones tenemos como opción alternativa, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué se suele decir sobre los planes de pensiones, ¿no? El cuñado, el primo, el tal que no tiene ni idea y y le hablas de un plan de pensiones, pues te va a decir que sí la mala rentabilidad, que si Hacienda te da un hachazo cuando lo rescatas, que eso es solo para ricos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que digo yo al respecto. Luego profundizaremos más en cada uno de estos puntos y veremos que realmente esto no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es un plan de pensiones? De forma muy rápida. Básicamente, el plan de pensiones fue un producto creado para complementar la pensión del Estado, ¿no? de la Seguridad Social. Ni sustituir ni nada por el estilo, simplemente como un pequeño complemento a la que en teoría debería ser una pensión digna del Estado.
¿Por qué Luego dices en veremos teoría? en ¿Por qué... qué dices en teoría? ¿No es algo que va a pasar seguro, que todos vamos a tener muchas pensión y tal? Bueno, hay quien cree que sí. Yo la verdad, luego veremos algunas cifras que para mí siguen siendo optimistas. Yo no cuento con ello. Si luego viene, pues bienvenida sea, evidentemente, ¿no? Pero a nivel de planificación personal, ah, para mí es como si no existiera. Por lo tanto, a partir de ahí, todo lo que venga, pues perfecto. Pero si no Seguro, viene, pues yo ya estaré preparado. claro. Que es un poco la idea que me gustaría transmitir. Y yo creo que en tu grupo están bastante, entiendo que están bastante concienciados también con este tema, ¿no? De que no hay Um, esquema Ponzi de pensiones y todo lo demás. Y todo el mundo, exactamente. eso nos encendemos, sí. Esto da para otro webinar y luego al final os dejo algún vídeo interesante sobre también este tema de las pensiones y demás. Entonces, ¿cómo funciona un plan de pensiones? Básicamente es como una hucha, luego entraremos en más detalle, donde nosotros ponemos parte del sueldo, ¿vale? Así diferimos los ingresos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos 30.000 euros, cobramos 30.000 euros brutos al año y ponemos en un plan de pensiones 2.000, para Hacienda, en la declaración de la renta, será como si hubiéramos cobrado solo 28.000. Esos 2.000 ya los tributaremos en el momento de rescatar el plan de pensiones. Hasta entonces hay un diferimiento. No te ahorras impuestos como tal, simplemente los difieres, ¿de acuerdo? Entonces, se desgrava en la aportación, el año o el año siguiente en la declaración de la renta es cuando se desgrava y luego, pues, en el momento que tú lo retiras, si es que algún día lo retiras, pues será el momento de tributar según el rendimiento del trabajo de ese momento, ¿vale? Luego vamos entrando en más detalle. Y a nivel más, bueno, más de conceptual, digamos, para tener un contexto, ahora mismo hay 110.000 millones de euros en planes de pensiones en España, que no es poco, es para tener un poco de perspectiva que realmente es un producto, aunque no es el producto más popular, aún así hay muchísimo dinero en planes de pensiones ahora mismo. Entonces, y entramos muy deprisa, ¿eh? El tema de las pensiones. ¿Qué futuro los espera? Sé que sois unos expertos vosotros, o sea que tampoco voy a entrar, pero hay la famosa tasa de sustitución, que básicamente es el porcentaje del sueldo anterior que el Estado debería cubrirnos, ¿no? Si cobramos 1.000 euros y en la pensión tenemos 800, pues sería un 80% de tasa de sustitución. Y lo que vemos es que en España es de las más altas de la OCDE, ¿no? Un 83%. Hay muchas formas de medirlo y tal, pero bueno, a grandes rasgos está alrededor de un 80%. Y lo que se espera en el año 2070, y de hecho no hace falta ir tan lejos, hay estudios también de 2050, se espera una reducción al 45%. O sea, estamos viendo una bajada del casi la mitad a nivel de poder adquisitivo de las personas pensionistas, ¿no? Y yo creo que esto es aún un poco optimista, la verdad, pero vamos, para poner un poco simplemente en contexto. Vale. Entonces, habiendo dicho eso, ¿por qué, no? Y muchas veces lo hemos escuchado, no tiene ningún sentido decir que un plan de pensiones no es rentable o es poco rentable. Luego veremos histórico, pero como concepto, el plan de pensiones, decir que no es rentable es como decir que un coche tiene un mal motor solo viendo la carrocería, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente el plan de pensiones es la carcasa, o sea, es la entidad jurídica. Lo que hay dentro de esa carcasa es lo que es rentable o no es rentable, ¿no? Que en este caso es lo que se llama el fondo de pensiones, que sería equivalente al fondo de inversión. Entonces, básicamente tenemos la carcasa, que es lo que le da las características fiscales, y luego tenemos lo de dentro, el motor, por hacer este símil, que es lo que dará la rentabilidad. Será el fondo de los ETFs o fondos de inversión o acciones o bonos que tenga dentro ese plan de pensiones. Claro, o sea, Entonces, plan de pensión a lo que es la carcasa podría ser, o sea, plan de pensión como tal, y el fondo de pensiones vendría a ser si te lo da, yo qué sé, la Caixa o Indexa Capital, ¿no? Vendría a ser eso. exacto. En el fondo, Indexa te va a dar las dos cosas, o la Caixa o quien sea, pero digamos que un plan de pensiones no puede ser más rentable o menos. O sea, al final hay de todo. O sea, habrá los más rentables o menos, pero como concepto, es como decir que una empresa no es rentable. Pues dependerá, ¿no? Hay empresas más rentables o menos, o una acción, no sé. O sea, al final estamos juzgando algo que es solo la carcasa en base a un rendimiento histórico que es cierto, pero que eso no significa que no puede ser rentable. La gente que critica los planes de pensiones diciendo que tienen mala rentabilidad es porque no se han elegido buenos planes de pensiones, no porque no existan, ¿no? Que Sí. luego veremos cuáles a mí me parecen más interesantes en este momento en España.
Seguimos. Temas de planes de pensiones, características. Para mí la más importante, que al final es la más limitante, es la baja liquidez, que hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque al final no es como un fondo de inversión que en 3, 4, 5 días lo tienes otra vez en la cuenta. Es un producto que una vez pongamos nosotros el dinero ahí, hasta al menos 10 años, o si cumplimos alguna de las contingencias que contempla la ley, como es la jubilación o una enfermedad de larga duración, de grave o un paro de larga duración, etcétera, no lo podremos sacar. Entonces, esto es importante. Ahora tenemos la parte de los 10 años, que a partir del 2025, aquellos que hicieron aportaciones en 2015 ya podrán empezar a sacarlas, pero digamos que hasta entonces no era posible, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos un pelín más de liquidez, pero aún así, el que se quiere comprar una casa, un piso, hacer X inversión o simplemente lo vaya a necesitar antes de esos 10 años o antes de cumplir esa contingencia, pues evidentemente no es un buen producto para ello, ¿no? Porque al final no estaremos completamente atrapados, no hay opción posible de rescatarlo. Eso hay gente que lo confunde porque en Estados Unidos hay el 401k, que ahí es más abierto en el momento de rescate. Creo recordar que también, por ejemplo, se puede rescatar para comprar una vivienda. En este caso no. En este caso, si no cumples no cumples una de las condiciones o contingencias, pues no sería posible. El segundo punto, y el que lo hace más atractivo, es que es desgravable. O sea, si un plan de pensiones deja de ser desgravable, por ley, por lo que sea, deja de tener sentido. O sea, no tiene ningún sentido, al menos hacer aportaciones extra. ¿De acuerdo? Hemos ¿Cómo ves dicho, un poco la tendencia, ¿no? Porque ahora cada vez, o sea, había esta nueva ley, no sé si tenías pensado comentarlo después y tal, que al principio se podía desgravar más, ahora menos, ¿cómo ves esto? ahora lo veremos, Pero, pero la tendencia, a ver, esto al final pues es un tema muy político, ¿no? Por desgracia, y cada partido pues tiene su visión y cambia constantemente. Personalmente, con los cambios que ahora comentaremos, digamos que no han sido tan malos como los esperados. Pero bueno, ahora entremos un poco más de detalle. Entonces, digamos que tú desgravas en el momento de aportar, ¿no? Este año, pues si cobro 24.000 euros, aporto 2.000, pues tributo únicamente como 2.000 y el día de mañana, que luego haremos simulaciones, pues ya me tributaré lo que toque y en función de esto me saldrá más o menos a cuenta tener un plan de pensiones. Y luego tenemos que es traspasable, que es una característica pues muy interesante, igual que los fondos de inversión, que si yo estoy hoy en día, pues tengo un plan de pensiones con la Caixa y el día de mañana descubro uno mejor, pues por ejemplo un indexado, como comentaremos después, pues lo puedo traspasar sin tener que pagar ningún tipo de impuestos. Todo lo tributaré en el momento de rescate, ya tanto si lo rescato todo de golpe o rescato solo una parte. Entonces, novedades del 2021. Como dijo, buena imagen, buena me imagen. parecía, ha sido un poco mejor de lo esperado. Yo era más pesimista, pero ¿qué cambios ha habido? Básicamente es un cambio de reducción, ¿de acuerdo? Antes a nivel personal podíamos aportar hasta 8.000 euros o el 30% de la base imponible, la cifra menor. Es decir, si tú cobras 20.000 euros netos, no podías aportar más de 6.000 euros, ¿no? Por ejemplo. Ahora no, ahora este límite pasa a ser únicamente de 2.000, que digamos que no es muy positivo porque además esos 8.000 euros llevan bastante ahí y se han ido reduciendo con el tiempo en lugar de ir revalorizándose como sería lógico con la inflación. Y han abierto la posibilidad a invertir hasta 10.000 euros en un plan de pensiones si se complementa con un plan de pensiones de empleo. Aquí algunas personas del chat comentaban que tenían planes de empresa. Si tu empresa, que suelen ser, es que además esto, bueno, esto tiene un poco de tela, pero bueno, digamos que son empresas grandes, las pymes pues lo tienen más complicado porque al final es más burocracia, son más trámites y demás. Entonces los que se suelen beneficiar más de eso son empresas grandes que además algunas te ayudan, te aportan un poco. Si tú pones 100 euros, pues ellos te lo duplican o te lo igualan. Entonces, si tú tienes una empresa que te aporta tu plan de pensiones, tanto porque es la propia empresa quien te lo aporta, como eres tú mismo, decir, no, es que yo de estos 30.000 euros quiero que cada año 5.000 me los aportes a un plan de pensiones, ¿no? Eso sería posible siempre y cuando la empresa tenga esa posibilidad, ¿no? Entonces, digamos que no ha sido tan negativo, sobre todo por esta segunda parte, porque al final se amplía el máximo total que podemos aportar a un plan de pensiones, siempre y cuando tengamos una empresa que nos facilite esa opción, ¿no? Entonces,
En total, pues a nivel individual son 2.000, más empresa, que puede ser solo empresa, 8.000, es decir, 10.000 o el 30% de nuestra base imponible, de resultado de la actividad económica. ¿Cuál es el problema de esto? Primero, que la mayoría de empresas, como digo, que tienen planes de pensiones de empleo, pues son grandes empresas. Las pymes son menores. Esperemos que esto vaya incrementando pues con esta nueva ley, pero a día de hoy pues suelen ser empresas grandes. Y los grandes perjudicados de esta decisión pues son los pobres autónomos, porque los autónomos no tienen una empresa que les aporte. Espero realmente que esto cambie, espero, o sea, porque si no, realmente es muy negativo para los autónomos, que además son los que más se benefician de este tipo de aportaciones, porque la mayoría cotiza por el mínimo, el día de mañana va a tener una renta muy baja y por lo tanto le saldría muy a cuenta aportar un plan de pensiones, ¿no? Pues a día de hoy, pues estas personas, donde me incluyo, solo podemos aportar hasta 2.000 euros. Bueno, se habla, ¿no?, de que podrían hacer alguna cosa pues para mejorar su situación, ¿no? Porque ahora mismo, pues esos son los más perjudicados. Pero bueno, a día de hoy, de este webinar, pues no, esto no es posible. Entonces, bueno, al final yo resumo mi sentimiento un poco con este GIF. También porque soy autónomo y al final, pues mira, yo me beneficiaba pues de Claro. aportaciones que ahora mismo no puedo, ¿no? Pero bueno, veremos. Al menos pues hay gente que se podrá beneficiar siempre que su empresa lo permita. Ujú. No sé qué tal, qué os parece a nivel de Sí, este cambio, cómo lo estamos veis. absorbiendo la información, sí, sí, y los GIFs también. Claro, pero Creo- entonces, claro, a ti personalmente te dio tiempo, digamos, aprovecharte de cuando se podía ingresar aportar los 8.000, ¿no? Pero claro, ahora dices, wow, se reduce mucho más. Sí, sí, veo que el vídeo está sí, descorrelacionado. ahora te desincronizarás otra vez, no ¿Quieres te que ponga preocupes. la otra cámara para que no haya problemas? Si quieres, vale, a ver si se ve Voy mejor. a, voy a probar para... A ver. Zoom. Pausa de agua, gente. Podéis beber. Esta es de menor calidad, pero bueno, es un poco Bueno, más. se te verá mover la boca a velocidad normal. Sí. Vale, pues seguimos. Nada, esta slide es un poco tostón, pero la pasamos rápido. Resumen de las limitaciones. Entonces, ¿cuándo se puede rescatar? Hemos dicho jubilación, hemos dicho 10 años y, después hay otras contingencias, ¿de acuerdo? Si estamos pues en paro más de 12 meses de larga duración, si hay una enfermedad grave, una gran dependencia, una situación de desahucio también y pues fallecimiento, que en este caso pasaría a nuestros herederos. En el COVID se abrió una ventana también de liquidez para pues, todas aquellas personas que se habían visto afectadas por el empleo, tanto empresarios como personas trabajadores, pues al final también se permitía aquello que habíamos perdido a nivel de ingresos, pues recuperarlo en forma de nuestro plan de pensiones, ¿de acuerdo? Y a nivel de límites de aportaciones, pues tenemos, como hemos dicho, los planes individuales hasta 2.000 o el 30%, planes de empleo hasta 8.000, en total 10.000. Y luego hay otras situaciones, que aquí no están todas, pero son las más comunes, que es aportar a un cónyuge. Si nuestro cónyuge tiene unos rendimientos económicos menores a 8.000 euros, podríamos hacer una aportación a su favor de 1.000 euros, que esto también lo han rebajado, y nosotros nos lo desgravamos. Digamos que es una aportación para su posible pensión en el futuro. Luego están temas de personas con discapacidad e incluso también hay un tema de deportistas de élite, que tienen unos límites mayores porque al final, bueno, se entiende que se jubilan antes y tienen menos tiempo para ir acumulando capital. Y a nivel, que es una pregunta que sale bastante, podemos contratar más de un plan de pensiones simultáneamente, pero aquí entonces la responsabilidad de saber las aportaciones máximas va a ser nuestra. Entonces, si por lo que sea nos pasamos más del límite, el año siguiente hay que regularizarlo y en caso de que no se haga bien, pues podría incluso incurrir en una penalización. Entonces, eso ir con un poco de cuidado. Claro que estos 1.000 euros no por plan de pensión, sino por persona, digamos. Exacto, exacto. Sí, sí. Entonces, ¿en qué invierten los planes de pensiones? Básicamente es como, en el fondo, es una simplificación, pero es como un fondo de inversión.
Puede invertir en acciones, en ETFs, en fondos de inversión, en de todo, depósitos, bonos, hasta cosas más complejas como derivados financieros. Sí que es cierto que a nivel, ya esto es más técnico, pero a nivel de diversificación, un plan de pensiones tiene unas reglas un tanto diferentes a un fondo de inversión, a nivel de cómo se tiene que diversificar. Digamos que un fondo no puede invertir en lo que quiera, solo puede invertir en lo que quiera un hedge fund, ¿no? Un fondo de inversión al uso para el común de la población, pues tiene unas normativas y los planes de pensiones también. Aquí hay unas ligeras diferencias, pero la práctica para nosotros pues no tiene mayor problema. Entonces, básicamente es eso. Por eso tampoco tiene sentido decir que no son rentables, porque si un plan de pensiones es como un fondo de inversión, si un fondo de inversión puede ser rentable, un plan de pensiones también. Y además, que eso lo comentaremos después, los planes de pensiones tienen unos límites de comisiones menores a los fondos de inversión. Entonces, ¿de dónde viene la mala fama, ¿no? Sobre todo en España, bueno, en España, de los planes de pensiones? Básicamente hay dos problemas, y es la rentabilidad histórica, que es cierto que ha sido mala, pero eso no es porque son unos planes de pensiones, sino son porque se han vendido malos planes de pensiones. La media es un 2,44, que eso es histórico del estudio de Pablo Fernández de 2004-2019. Y el sablazo de Hacienda, ¿no? Que ahora hemos visto que también el regalito del gobierno es que han subido los tramos de IRPF. Podrías tener que pagar hasta un 47% de impuestos, ¿vale? Porque tributan como el trabajo. Y si de hecho creo que lo tengo aquí, si el trabajo, pues a partir de 300.000 euros de ingresos, empiezas a pagar un 47%, con un plan de pensiones también. Pero luego veremos cómo evitarlo, porque simplemente pues, no retirarlo todo de golpe, no ser ansiosos en este sentido y ir poco a poco con aquello que simplemente necesitemos, ¿no? Vuelvo atrás. Solución, pues buscar planes de pensiones con mayor rentabilidad, que esto al final es más renta variable y menos comisiones, es la única forma para buscar mayor rentabilidad, y una mejor estrategia de rescate, simplemente no sacarlo todo de golpe, que nos van a dar el hachazo así sí, pero si es con un mínimo de planificación, pues se puede optimizar bastante la fiscalidad. Entonces, ventajas. Hemos dicho ahorro fiscal. Si nos plantamos en que invertimos esos 10.000 euros junto individual con empleo y estamos en el tramo máximo, podríamos ahorrar hasta 4.700 euros al año de impuestos. El beneficio es el aportar, y esto es interesante por el tema de, bueno, que está un poco en el punto de vista político. Al final, digamos que no te quitan lo bailado, ¿no? Tú ya has aportado, te has desgrabado ese año. Si el año que viene no se pueden aportar más o hay algún cambio de normativa, pues al menos tú ya has podido, digamos, beneficiarte de esa ventaja, ¿no? A diferencia de otros productos, como después veremos, que en lugar de beneficiarte al aportar, es al desgravar. Y si tú estás toda la vida aportando un producto que luego te cambian las normas del juego, pues no te has beneficiado de esas características, ¿no? Diversificación fiscal, eso se habla poco, pero para mí es interesante. Si estamos en una estrategia a muy largo plazo, por ejemplo, 40 años, no sabemos cómo va a impactar los impuestos en el futuro, ¿no? Y sabemos que son muy cambiantes. Entonces, el hecho de tener un producto de inversión que tribute de forma diferente a los fondos de inversión, que suele ser la alternativa más común, pues también nos da un poco un plus de diversificación, ¿no? Es decir, en función de los años, de la situación fiscal de ese momento, pues nos interesará más retirar una cosa u otra o una combinación de ambas, ¿no? Y de hecho, lo que es interesante también es que, claro, si los planes de pensiones se rigen por las rentas del trabajo, al final lo normal es que esos impuestos sí que vayan aumentando con la inflación, ¿no? Los mínimos personales o los diferentes tramos, porque al final no es lo mismo vivir hace 50 años que ahora, y es lógico, y así ha sido, que los tramos vayan incrementándose de acuerdo a la inflación. Esto no suele pasar con los rendimientos de capital mobiliario, es decir, los impuestos sujetos a los que están sujetos los fondos de inversión y otros tipos de inversión. Entonces, bueno, eso es interesante. Luego, no, están exentos del impuesto de patrimonio. Bueno, eso ya es un tema menor. Son inembargables. O sea, si pues, te embargan el piso o lo que sea, esto no se puede embargar. ¿Por qué? Porque para Hacienda es como si no existiese, ¿no? Si tú no lo puedes sacar, tampoco lo podrá sacar otra persona para cobrar sus deudas, ¿no? Y luego hay un último punto que, bueno, yo lo pongo entre una ventaja y desventaja, depende de la situación de cada uno, y es que está fuera de la masa hereditaria. Es decir, para empezar, yo puedo dejar mi plan de pensiones a quien quiera.
independientemente de la legítima, de las normas de herencia y todo, o sea, te da igual. Eso por una parte, y por otra, la persona que lo recibe no tiene que pagar ni un euro de impuestos. Será como si ese plan de pensiones fuera parte de su plan de pensiones. Por lo tanto, lo tendrá que tributar una vez lo rescate, pero como si fuera su plan de pensiones. Digamos, el traspaso en sí mismo no conlleva impuestos. Esto ya hemos visto, simplemente para tener un poco la idea, ¿no?, de los tramos en los que nos estamos moviendo este año. Y a nivel de desventajas, pues baja liquidez, evidentemente, es la grandísima desventaja para mí. Pues hay que jugar muy bien y entender muy bien para qué vamos a necesitar el dinero a largo plazo, que eso pues la verdad es que no es nada fácil. Y luego el tema del punto de vista político, si desaparecerán, si no, viendo lo que han hecho este año, para mí cobra menos sentido pensar que vayan a desaparecer, porque al final pues se ve que se puede encontrar algún mecanismo que contente un poco a varios partidos políticos, por tanto damos un poco más de seguridad jurídica, entre comillas. Tributan por la base generada, es decir, podemos llegar hasta el tope de impuestos de los rendimientos del trabajo. No son pignorables, es decir, no podríamos mm, pedir un préstamo ignorando el plan de pensiones, ¿no? Sí que se puede hacer con acciones, con fondos de inversión, es decir, pues yo tengo 100.000 euros en fondos, préstame 30.000 y ignoro los fondos de inversión, y si algo va mal, pues tienes eso donde puedes rescatarlo, ¿no? Ignorar significa como aval, entonces. Es que no había Exacto. escuchado nunca la palabra en la vida. Sí, es un poco Como extraña. aval, ¿no? Exacto, como si fuera un activo. Igual que tú puedes, pues, pedir una hipoteca y la casa es al aval, Sí. tú puedes pedir préstamos que normalmente tienen muchos menores intereses, porque digamos que si tú lo tengas en su banco y tú firmas que no lo puedes rescatar porque está sujeto a una deuda, el banco sabe que si no pagas, pues Mm. vende las participaciones del fondo o de lo que sea, las acciones, y lo recupera, ¿no? El riesgo se minimiza muchísimo. De hecho, esto en temas de criptomoneda también se hace. Creo que era Nexo que hacía cosas, o sea, que puedes pedir, tú dejas ahí las criptomonedas custodiadas por ellos y a cambio pides un préstamo, y así no las tienes que vender si necesitas un préstamo y demás. Es todo un sistema. Y es un poco más complejo que los fondos, pues, bueno, por el tema de la fiscalidad y demás. Y aquí, pues, vuelvo a mencionar el tema de la masa hereditaria por eso, porque para algunas personas esto es un inconveniente, porque, por ejemplo, en Madrid, ¿no?, sabemos que los temas de impuesto de sucesiones y donaciones es prácticamente inexistente, depende de cada comunidad, están más o menos perjudicados. Pues hay gente que directamente tampoco pagaría si estos planes de pensión estuvieran en un fondo de inversión, ¿no? Y ese dinero ya estaría en la cuenta de sus herederos, en lugar de estar en el plan de pensiones, que al final pues dependerá de la tributación en el rescate. No sé si estoy yendo muy rápido, muy a piñón, o voy Ah, bien. yo lo estoy absorbiendo bien, no sé la gente cómo lo veis, si queréis hacer pausa de agua o tenéis alguna pregunta hasta ahora para así, am, si hay alguna cosita en concreto que haya, pues todo bien. Bueno, todo bien porque tú lo tienes todo en Bitcoin, claro que todo bien. Sí, Pues vale, seguimos. Si vale. hay cualquier cosa, Ya lo sé, ya lo sé. Vale, perfecto. genial. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos rescatar el plan de pensiones? Hay, digamos, 4 formas. Se podía rescatar pues todo de golpe, teníamos, pues, por ejemplo, 70.000 euros, nos jubilamos o cumplimos la condición que sea y lo rescatamos todo de golpe. El problema más claro es que nos subirá el IRPF. Imagínate que tenemos un sueldo de 40.000 euros y este año nos jubilamos y teníamos 60.000 euros en un plan de pensiones. Si en ese mismo año lo rescatamos, pues se nos sube el IRPF hasta como si hubiéramos cobrado 100.000 euros, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es esperar al siguiente año, donde la pensión probablemente será mucho menor al salario. Y luego hay casos más particulares, si tenemos planes de pensiones anteriores al 2006, pues ahí sí que se puede aprovechar alguna ventaja. Pero bueno, para el resto de personas no sería la opción más eficiente. Luego hay en forma de renta, que simplemente es, pues voy rescatando lo que yo necesite, que sería lo más recomendable. Es decir, pues yo necesito 1.000 euros al mes, pues voy rescatando poco a poco, y eso hace que suba al mínimo mi tramo de IRPF. Y luego está un mixto, pues mira, este año voy a retirar X porque quiero hacer un viaje o comprarme una casa, lo que sea, y el resto lo voy retirando poco a poco. O hay gente que incluso dice, ostras, es que me ha ido muy bien las cosas,
tengo un tramo, o sea, estoy cobrando mucho más de lo que pensaba en un primer momento, o sea, tengo una pensión muy alta o unos ingresos de donde sean, pues, muy elevados y no me interesa retirar mi plan de pensiones. Entonces, ya lo dejaré para mis hijos y ya está, porque si las cosas nos van tan bien, tenemos tantos ingresos que quizá no necesitamos retirarlo, pues una opción posible e inteligente podría ser no rescatarlo directamente, ¿no? Y luego está la renta vitalicia, que esto ya es un mundo donde es, digamos que es contratar un seguro de renta vitalicia, donde una aseguradora nos dice, te voy a dar por estos 100.000 euros, me invento, pues 100 euros al mes de por vida, o luego digamos, hay muchas variaciones, muchos tipos de renta vitalicia, pero básicamente sería un contrato de un seguro que la aseguradora se compromete a ir pagándonos pues mes a mes una cantidad fija que se va a revalorizar con la inflación o lo que sea, ¿no? Y así nos aseguramos que siempre vamos a tener esos ingresos, que os adelanto que esto con los tipos de interés tal y como están, pues tampoco da para mucho. Entonces, depende de cómo tampoco saldría a cuenta. Pero bueno, es una opción que tenemos con el plan de pensiones. Sin tenerlo que retirar todo de golpe, simplemente ese plan de pensiones se transformaría en una renta vitalicia. Vale, entonces, vamos bien, ¿no? Supongo que hay mucha información y estoy yendo un poco rápido. Cualquier cosa me decís. Somos unas Tema pocas y comisiones. somos muy inteligentes, o sea que Estáis a tope, ¿no? sí. A veces un domingo por la tarde, a veces estas cosas cuestan más, pero bueno. Pero por eso nos hemos relajado durante el fin de semana y entonces ya empezamos el lunes así llenos de información nueva. Vale, entonces, temas de comisiones. Esto tampoco voy a profundizar mucho, que es un poco pesadito, pero que sepáis que los planes de pensiones tienen un límite de comisiones máximas que nos pueden cobrar. De hecho, se redució hace poco, bueno, relativamente poco. Entonces, el máximo que nos puede cobrar un plan de pensiones sería un 1,70%, que no es poco, más los costes asociados a ese plan. Entonces, ¿de dónde viene ese 1,70? Pues si el plan es de renta fija, mixta o variable, pues nos pueden cobrar una comisión de gestión de hasta 1,5. Luego hay la comisión depositaria del banco donde están custodiados nuestros planes, que es 0,20, y luego están los costes, que eso es que si los propios ETFs que están donde se ha invertido el capital, desde la auditoría, los gastos de brokeraje y demás, pues eso tiene unos costes que se reparten entre el total de partícipes del plan de pensiones, ¿no? Entonces, lo que es importante de esto es verlo, porque si es un plan de pensiones muy reciente, con muy poco capital, estos costes fijos, por ejemplo, la auditoría, se reparten entre el total de partícipes, ¿no? De forma ponderada con su inversión. Por lo tanto, cuanto más pequeño sea ese plan de pensiones, que pasaría lo mismo con los fondos de inversión, más suben estos costes por partícipe. Entonces, esto es algo un poco a tener presente. ¿Qué suele hacer algunas personas? Como este coste máximo es menor a los fondos de inversión, muchas personas lo que hacen es, imaginad que queremos invertir de forma activa, ¿no? Comentaba el plan de pensiones de Bestinver. Si no recuerdo mal, el fondo de Bestinver tiene unas comisiones y su plan de pensiones, que es exactamente igual, tiene unas comisiones más bajas porque está en su límite. Entonces, hay gente que dice, ostras, yo quiero invertir de forma activa, pues quizá ese fondo que quiero contratar, si tiene su homólogo en plan de pensiones, pues lo contrato ahí y quizá me ahorro pues 0,20 de comisiones, ¿no? Que, bueno, que aunque no sea muchísimo y más proporcionalmente al total de comisiones, pues ya es algo a tener en cuenta. Entonces, ¿a quién beneficia más un plan de pensiones? Pues básicamente el escenario ideal es cuando en la aportación, en el momento en que nosotros vamos aportando a un plan de pensiones, tenemos una renta mayor a la renta que tenemos en el rescate. Porque si tenemos una renta mayor vamos a tener más impuestos, en el momento de desgravar vamos a desgravar más dinero y cuando lo rescatemos, si cobramos menos y estamos en un tramo de IRPF menor, tendremos que pagar menos. Entonces, esa diferencia será un plus de rentabilidad, por así decirlo, de este producto de inversión. ¿Lo puedes poner en ejemplos, en números? Que si no, Sí, la cabeza me peta. sí, no, y ahora, sí, totalmente. Y ahora vamos a hacer algunas simulaciones que os he preparado también. Yo en el blog tengo una herramienta, pero os he preparado también una especialmente para esta charla, porque creo que puede ser un poco más simple de entender.
Entonces, básicamente, se imagina que estamos en 40.000 euros ahora mismo, ¿no? Y estamos en un tramo de RPF del 30%. Nosotros aportamos 1.000 euros, nos ahorramos 300 de impuestos. Si en el momento de rescate estamos jubilados y cobramos 15.000 y estamos en el tramo del 19%, de esos 1.000 euros, perdón, nos ahorramos 300, en esos mismos 1.000 euros que en sí habrán tenido una rentabilidad, pero si obviamos la rentabilidad, si estamos en el 19% y retiramos esos mismos 1.000 euros, serán 190. Entonces, ya de por sí, sin tener en cuenta la rentabilidad, que también hay un cierto efecto bola de nieve de estos impuestos que no estamos pagando, ya nos ahorramos 110 euros, ¿no? En este hipotético caso. Entonces, lo ideal es esto. ¿Qué suele pasar? Que aunque nuestro tramo actual y nuestro tramo futuro sea el mismo, o incluso el futuro puede ser incluso un poco más elevado, nos sigue saliendo a cuenta por lo que comentaba. Esos, pues, no sé, al final son miles de euros, ¿no? Si aportamos cada año. Esos euros van generando a su vez rentabilidad, y más si están en un buen plan de pensiones, que harán que en el momento de retirarlo, aunque lo que haya salido, lo que nos hayamos ahorrado, tengamos que pagarlo lo mismo, entonces el plus de rentabilidad que vamos a tener, pues no lo hubiéramos podido tener, por ejemplo, con un fondo de inversión, ¿no? Entonces, esto, incluso en escenarios donde estamos a niveles similares de impuestos o incluso más, como luego veremos, suele salir a cuenta igualmente, ¿no? ¿Cuándo es el escenario más desfavorable? Pues cuando ahora cobramos muy poco, aportamos y en el futuro tenemos un IRPF pues muy elevado, ¿no? Pero entonces aquí nos tenemos que preguntar, y aquí quiero mencionar a Marcos Luque, ¿no? Que dice, a ver, si ahora tú cobras poco y en el futuro cobras muchísimo más que ahora, pues sinceramente quizá te da igual el hecho de que no sea el producto más eficiente a nivel fiscal, ¿no? Porque te habrá ido mucho mejor de lo esperado, ¿no? Por eso él dice que el plan de pensiones es un instrumento ganador, ganador, ganador. O ganas a nivel impuestos o ganas a nivel de situación personal, que cobras muchísimo más y por lo tanto te van mejor las cosas y probablemente no necesites retirar el plan de pensiones para cubrir tus gastos, ¿no? Entonces, hay esa dualidad que es interesante. Evidentemente, aquí hay un factor que no se puede controlar, que es cómo van a ser los impuestos el día de mañana, pero bueno, eso siempre está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas? ¿No? Yo pensaba, ¿qué preguntas deberían hacerse los capitalistas ninja para plantearse si contratar un plan de pensiones, ¿no? De forma muy sencilla. Luego entraremos en simulaciones que ahí pues hay más juego, ¿no? Pero a rasgos generales, primero, ¿qué pensión me espera? Si sois autónomos pues, y cotizáis por el mínimo, pues ya sabéis lo que os toca. Básicamente tener esa pensión mínima en el caso que haya, que a ver, yo soy de los que piensa que algo va a haber siempre, pero que no va a cubrir ni muchísimo menos lo que cubra ahora, porque creo que si lo cubre, el problema va a ser peor que la enfermedad, ¿no? La cubran peor que la enfermedad, porque no sé de dónde se darán tantos impuestos. Segundo punto, si Sí. necesitarás el capital en menos de 10 años, y esto el ejemplo más típico es si os queréis comprar una vivienda o hacer algún tipo de inversión importante, que bueno, es algo a tener en cuenta porque es un capital que no podréis tocar de ninguna manera. Y tercero, que es algo que vamos a profundizar en unas slides, es cuál es la alternativa a invertir en un plan de pensiones, ¿no? Si el plan de pensiones pues, no es mi vehículo ideal o simplemente lo quiero comparar con otros, ¿cuál es esa alternativa, ¿no? Porque, por ejemplo, si vuestra alternativa, que sé que no es el caso porque vosotros al final invertís, pero si la alternativa es no hacer nada, o sea, dejarlo en el banco, siempre será mejor invertir en un plan de pensiones. O sea, no hay escenario donde no sea mejor, a no ser que la rentabilidad pues acabe siendo negativa, ¿no? Pero a largo plazo sería muy complicado. Entonces, un poco hay esas tres preguntas para haceros reflexionar de, vale, ¿me interesa o no me interesa? ¿No? Más allá de ahora el detalle de exactamente vuestra situación a nivel impositiva y de tramos de IRPF, a nivel conceptual, eso serían un poco las preguntas mínimas que hay que hacerse para valorar esa contratación. Entonces, pasamos a ver qué alternativas existen a día de hoy. Yo he puesto estas 5 que son las, a nivel de producto, pues quizá las que tienen más sentido. He añadido cripto un poco
en honor a Pau. Aquí podríamos hablar también de inmuebles, podríamos hablar de acciones o muchas otras cosas, ¿no? Pero más pensando en un tipo de producto de inversión más similar, pues serían estos 4 y la cripto como más un vehículo más alternativo. Sí. Que de hecho lo comentaba, ¿no? Aquí Omar. No sé, ¿tienes muchos seguidores que siguen tu filosofía, Pau, en la comunidad? De hecho, soy yo que me he empezado a copiar porque en el grupo había tanto Omar como Ángela que iban a tope con Bitcoin, ¿no? Y yo, claro, les iba preguntando cosas por ahí. Ujú, Y es lo que yo siempre digo, ¿no? Cuando los que entran en tema Bitcoin, no he encontrado nadie que diga, hostia, es que por más que he indagado, al final he dicho, no, no tiene sentido, me voy. No, no, al contrario, todo el mundo que indaga al final se queda, ¿no? Y eso también. ujú. Acabas de ver la mitad de este webinar. Recordarte que este es un contenido que hacemos exclusivamente para los miembros del grupo de inversión de la comunidad Capitalistas Ninja. Actualmente más de 250 miembros y con un acceso cada vez más limitado. Es muy activo, compartimos recursos y, como acabas de ver, traemos a personalidades del mundo de la inversión, la fiscalidad, las finanzas, el dinero en general, para que nos expliquen y nos enseñen cosas. Tienes el enlace de acceso a la descripción, ahí podrás verlo al completo, todos los antiguos webinars también, y acceder a los recursos.